Bien, buenas tardes ya. Bueno, agradecer esta comparecencia una vez que hemos terminado esta reunión de trabajo, de coordinación para analizar la evolución de lo que es las reubicaciones de los menores no acompañados a través de los mecanismos que se han establecido, que es la modificación del artículo 35 y también el fallo del Tribunal Supremo con respecto a los menores solicitantes de asilo. Han estado en esta reunión pues los ministerios de Inclusión y de Infancia, y también han estado los delegados de gobierno de Canarias, Ceuta y Melilla, más el equipo de política territorial, entre ellos el secretario de Estado, y también los directores generales. Bueno, creo que es importante esta comparecencia, la hice ya en el mes de enero en Canarias, la hicimos, y volveremos a hacerla en el próximo mes, en marzo, en Melilla. Es decir, estamos visitando cada uno de los lugares para también in situ y desde el territorio dar la evolución y los datos que afectan, y creo que es importante también decirlo hoy, a seres humanos, a personas que son menores, que tienen un derecho superior y que después de la aprobación de la modificación del artículo 35, tengo que empezar diciendo que hay 1.019 menores que estaban en Ceuta, Melilla y Canarias, que están en el resto del territorio español y que lo han hecho, se han hecho esos desplazamientos y esas reubicaciones con normalidad, respetando la convivencia y sin problemas de ninguna índole. Es verdad que ha habido comunidades que se han opuesto, que ha habido partidos que han votado en contra en el Congreso de los Diputados, como lo hicieron Vox o el Partido Popular. Finalmente salió adelante por el apoyo del resto de las formaciones políticas y hemos conseguido un hito que esta mañana yo compartía con el alcalde presidente de la ciudad de Ceuta, ¿no? Esto es algo que se venía demandando desde hace muchísimos años, lustros, incluso décadas, y que se ha hecho en pocos meses. 1.019 personas, y vamos a seguir trabajando para que este número haga que esas comunidades dejen de estar en contingencia y que haya una distribución solidaria en el resto del territorio español. Nosotros creemos realmente que esto es un hito en defensa de los derechos humanos que debería ser permanente. Hoy lo compartía también con el alcalde presidente, opino igual, que debería ser permanente al margen de qué gobierno esté en el gobierno de España, y que es una situación de justicia, porque estos niños y niñas, estos menores, ya no están en las situaciones de hacinamiento que estaban hace medio año, ¿no? En ese sentido, decirles que algunas diapositivas voy a ser muy breve, en el sentido de que lo puedan entender. Primero, el Real Decreto Ley 2/25 tiene dos mecanismos para poder reubicar a los menores. Uno era el llamado popularmente el Exprés, es decir, los menores que llegaban después de agosto del año pasado, tenía que hacerse unos expedientes rápidos, porque no había arraigo aún, acababan de llegar en Patera y Cayuco, y ese es el artículo 5, que establece que los mecanismos se acortan de una manera extraordinaria. Y luego, todos los menores no acompañados que estaban en los territorios de Canarias, Ceuta y Melilla, previo a la aprobación de la contingencia, previo al verano del año 25, estos se regulan a través de una disposición adicional primera, que establecía y establece un año para que puedan ser reubicados. Muy importante con respecto a esta segunda disposición adicional, que se les solicitaba, y eso está en el Real Decreto, está expresado de manera textual y por escrito, el que nos enviaran los expedientes con 4 meses de antelación para poder culminarlo. ¿Por qué? Porque los plazos son distintos, 10 días en vez de 3 para fiscalía, audiencia al menor, también traslado a la comunidad acogente, posible rechazo de la misma, respuesta a esa alegación, y por eso se pedía de manera expresa que pudieran enviarnos los expedientes con 4 meses de antelación. En el mes de noviembre debíamos haber tenido ya todos los expedientes de la ciudad de Ceuta, Melilla y Canarias para poder reubicarlos en el plazo de un año. Y luego tenemos un mecanismo segundo, que fue el fallo del Tribunal Supremo, que trasladaba que los menores no acompañados solicitantes de asilo en Canarias, por el hacinamiento, tenían que ser también eliminada esa situación de hacinamiento. Y entre ellas estaba la posibilidad que estuviesen reubicados en el resto del territorio español. Brevemente, en el caso de Canarias, artículo 5, el de rapidez, el exprés, 644 iniciados, todos positivos 332, 125 han sido descartados, no sabemos el dato, aunque lo hemos requerido formalmente a la comunidad autónoma de cuántos han sido reubicados. Vamos al siguiente. A través de la disposición adicional primera, 1.047 expedientes, 339 son positivos, 174 negativos, lo que hace un total siguiente de, en el caso de Canarias, el Gobierno de España inició y culminó su trabajo en el caso de 671 personas, 671 expedientes.
Y automáticamente ya eso, una vez lo firma el delegado del gobierno, ya pasa a la comunidad autónoma, que es la responsable de la reubicación. En 5 días deberían estar reubicados. ¿Cuántos menores, según los datos oficiosos a los que hemos podido atender, ha reubicado Canarias? 202, lo que significa un 30,10%. Es decir, que en Canarias hay en estos momentos 469 menores que deben ser reubicados por el gobierno autónomo, que es el responsable ya de poder hacerlo. 30%. Si hablamos de solicitantes de asilo, había 731 después de la depuración en Canarias, 610 son menores, 121 eran mayores, 440 ya están reubicados en el territorio peninsular. 116 están en Canarias por cuestiones de arraigo y de otra índole, y 54 están en otros recursos de extutelados. Y en ese sentido, volvemos un momento atrás, 440 ya están en territorio peninsular. Bien, siguiente diapositiva, Ceuta. Nos tenemos un poquito más en Ceuta, que estamos en Ceuta, ¿no? También una diferencia local. Artículo 5, el urgente, el que los expedientes tenían que estar terminados preferentemente en 15 días. Expedientes iniciados todos. 348, que son todos los menores que han llegado y cuyos expedientes se han incubado después de aprobarse en verano los reales decretos de organización de esta modificación de la ley. Positivo, 241. Archivadas, 11. Reubicaciones hechas, 186. Y vamos ahora al siguiente. Disposición adicional, 290 iniciados, 207 han sido positivos, 29 descartados, se han reubicado 134. Eso da lo siguiente en el caso de Ceuta. Expedientes que el Gobierno de España incoó con todos los pasos y culminó, 448. Reubicaciones por parte del Gobierno de Ceuta, que es el responsable, 320. Estamos encima de un 70%. Por tanto, un dato relevante, importante y creo que reseñable, porque es una altísima ejecución por parte del Gobierno de Ceuta. 71,42. Siguiente caso, en el caso de Melilla, el artículo 5, el Express, 96, 33 han sido positivos, 42 archivados, reubicaciones 31, es curioso, de todos los posibles, prácticamente todos ya están reubicados. Siguiente diapositiva. Disposición adicional primera, el que es más largo en el tiempo, 63, 33 son positivas, no han sido descartadas porque son mayores o por otras razones, 26 han sido finalmente reubicados en la península. Por tanto, en el caso de Melilla, de 66 expedientes que el Gobierno de España terminó y entregó al Gobierno de Melilla, 5 días para reubicarlos, el Gobierno de Melilla ya ha reubicado a 57, lo que está cerca del 90%. Por tanto, también un dato muy, muy importante que evidencia que estamos con distintas velocidades. El procedimiento del Gobierno de España es igual en todos los territorios. O sea, es los mismos plazos, los mismos mecanismos, el mismo personal que tenemos en Ceuta, en Melilla y en Canarias de la delegación del Gobierno dan los datos que acabamos de darles, y luego ya son los gobiernos autónomos, ciudades autónomas y Gobierno de Canarias los que tienen que culminar el expediente con esa reubicación. Totales, 1.019 menores en la península. A través de la Ley de Extranjería 579, 440 por solicitantes de asilo de Canarias. Canarias, de todos los que hay en Canarias, 642 ya están en territorio peninsular, un 30% de ejecución por parte del Gobierno de Canarias de los expedientes que están en su poder. En el caso de Ceuta, 320, un 71% de ejecución por parte del Gobierno de Ceuta en los expedientes que tiene el Gobierno de Ceuta, y por último Melilla, 57 al 86,3% es lo que ha ejecutado el Gobierno de Melilla. Y aquí acabamos, nos queda una última, que la tengo yo por aquí, si no me equivoco. Sí. Antes lo decía, ¿no? Nosotros vamos ahora a continuar en el mes de marzo, estaremos en Melilla, y vamos a trasladar también el que todos los menores que sigan llegando, por supuesto, a través del mecanismo Express, serán reubicados, y aquellos que están en el acumulado, teniendo en cuenta que de manera expresa se puso lo de los 4 meses, vamos también a solicitar, lógicamente, que tengamos los datos definitivos para poder culminar el trabajo que hemos hecho hasta hoy. Y termino diciendo que, como empecé, nos comprometimos desde la Comisión Interministerial a un seguimiento de esta labor. Reubicar 1.000 menores es algo que no había ocurrido nunca en la historia de nuestro país. Vengo de un territorio
que es territorio frontera, conozco bien el fenómeno migratorio, como lo conocen también los presentes aquí en Ceuta y en Melilla, y creo que la gestión realizada y el éxito fundamentalmente de preservar los derechos humanos debieran hacer reflexionar a todos aquellos que se oponen para colocarse en el lugar de cada una de estas 1019 personas que hoy están en el conjunto del país, que están escolarizados, que están en una situación que no tiene nada que ver en cómo estaban anteriormente, para pensar si no merece la pena que esto sea defendido por todos, que corrijan sus votos contrarios y que entiendan que estamos hablando de menores no acompañados que llegan solos y solas, y que aquí ya me dirán ustedes qué efecto de llamada puede producir personas que se ahogan en el mar, que sacrifican abandonar sus hogares, que dejan atrás a sus familias y que lo que quieren es tener, lógicamente, un futuro mejor que el que creen que tienen en el lugar de donde han nacido, ¿no? Y por tanto, mi reflexión última, y si estuviese aquí el presidente de la Comunidad Autónoma de Ceuta lo compartiría conmigo, siendo del Partido Popular, es que el Partido Popular y Vox, que votaron en contra, reflexionen, porque esto es una medida que queremos que sea permanente en el tiempo y que no sea derogada por ningún gobierno. Ministro, ¿podría darnos cuenta también de los temas tratados con el presidente de la ciudad esta mañana? Sí, nos solicitó, nosotros teníamos hoy una presentación, y disculpo al delegado de gobierno de Ceuta porque está en otro acto, pero nos hemos comprometido en hacer esta reunión en Ceuta, buscábamos el día mejor, toma de posesión del nuevo delegado del gobierno, quien deseamos toda la suerte del mundo, y nos solicitó el presidente de la ciudad de Ceuta, el alcalde presidente, una cita previa para volver a vernos, y yo encantado. Tengo una magnífica relación con él desde hace muchísimos años, de mi etapa anterior también como presidente de Canarias, ¿no? Bueno, y me ha planteado algunas cuestiones. El plan integral está satisfecho en el sentido de que tenemos un alto cumplimiento. También nos ha agradecido el trabajo al Gobierno de España por la modificación del artículo 35. Si ustedes se acuerdan, yo estuve aquí, y aquí él manifestó públicamente el apoyo, su apoyo institucional a que esto pudiera salir. Lo llevé luego al Congreso de los Diputados y no conseguí el apoyo mayoritario, lo volvimos a llevar meses después y lo logramos, y por tanto es también parte fundamental de ese éxito. Participó en reuniones que no fueron fructíferas con compañeros suyos de organización, en los que defendió los criterios de Ceuta y que esto era de justicia, cosa que también le quiero reconocer y agradecer. Y había algunas cuestiones, las bonificaciones a la seguridad social, cuestiones que tienen que ver con la empresa que hemos visitado en el día de ayer, que tiene una situación singular, algunas cuestiones también de otros ministerios, y yo me he comprometido lógicamente a trasladarlo a los ministerios concernientes, pero recientemente estuvo también el secretario de Estado trabajando con Ceuta y Melilla, y haremos un seguimiento de ese plan integral, ¿no? que como repito, tiene un alto cumplimiento, y seguiremos adelante con él, que es hasta el año 26 y algunas cuestiones hasta el 30. Sí. Ministro, de todo lo que es la evolución del traslado de los menores de los territorios extrapeninsulares, ¿cuándo cree usted que se llevará a cabo ese límite que pedía la ciudad, que era el de los recursos ordinarios de capacidad de acogida? Bueno, yo creo que, no me quiero aventurar, pero ya les adelanto que antes del 20 de marzo haremos una nueva comparecencia, pero tal y como se ha venido trabajando, y creo que se ha hecho un gran trabajo por todas las administraciones, habrá más dificultades en unos lugares, hay porcentajes que son más bajos, 30, 70, 90 casi. Podemos decir que en marzo podemos llegar a que esa contingencia migratoria en algunos lugares deje de estar ya activa, ¿no? Con respecto a lo que es el acumulado. Porque todos los que lleguen posteriormente van a seguir siendo derivados, ¿no? O sea, el artículo 5 se mantiene, pero la contingencia migratoria del acumulado, nos pasaron unos datos, vamos a solicitar que se nos aclare si se mantienen esos números. Esos datos van a certificar si Ceuta, Melilla y Canarias pudieran estar ya fuera de la contingencia muy pronto. La voluntad es que los tres territorios lo estén cuanto antes, ¿no? Sí, ministro, a mí me gustaría preguntarle, hemos conocido los últimos datos del balance del Ministerio de Interior de Inmigración, que dicen que siguen llegando muchas personas migrantes a Ceuta, de hecho un porcentaje bastante elevado. ¿Qué medidas se están tomando por parte del Gobierno de España para tratar de paliar esta situación? Porque mientras sigan entrando tienen que seguir saliendo y toda esta situación de tramitación se complica. Pues justamente llevando a realidades cosas que parecían idílicas o absolutamente platónicas, y me explico.
la modificación del artículo 35 parecía un imposible, ¿no? De ahí lo de platónico ideal, parecía imposible. Y se sacó adelante con 2 partidos votando en contra, ¿no? Por tanto, la pregunta al fenómeno migratorio es la siguiente respuesta, creo la más lógica y coherente con la trayectoria histórica. Los ciclos migratorios permanecen, las rutas se modifican. Hoy, por ejemplo, en Canarias podemos tener una disminución de un 80%. Decía el otro día Anselmo Pestana, delegado del Gobierno. Pero se avivan o se activan otras rutas, ¿no? Y hay quien pensó en un momento determinado que ya nunca se iba a reactivar su ruta, ¿no? En mi tierra, por ejemplo, se eliminaron los recursos que había por parte de los gobiernos de entonces, pensando que nunca más iba a haber un repunte, y lo ha habido, lo ha habido. Lo que hay que responder es humanitariamente, lo que hay que responder es con las obligaciones de las administraciones. Los mayores de edad son responsabilidad del Gobierno de España, ahí están los datos, incluso cuando ha habido un fallo del Supremo que hemos activado mecanismos del Gobierno de España para poder tener a esos menores en recursos del Gobierno de España en el resto del territorio, y los menores no acompañados siguen siendo competencia de las comunidades autónomas. Y este es un Gobierno de España que, yendo más allá de su competencia y creyendo el presidente Pedro Sánchez que esta es una medida necesaria de derechos humanos, en un momento en donde crece lamentablemente en el mundo la xenofobia, el señalamiento al diferente y el apartarse de criterios que deberían ser ejemplares de solidaridad y, como digo, de humanidad, pues ha trasladado que esto había que aprobarlo. Y ha puesto por delante la defensa de los derechos humanos, incluso lamentablemente a un rédito electoral. Hay quienes piensan que tener un centro de menores resta posibilidad de apoyo social. Y habría que pensarse qué es lo que queremos hacer cuando estamos en las administraciones públicas. Si defendemos los derechos humanos o defendemos el interés particular. ¿Qué hay que hacer cuando un menor te mira a los ojos, como nos ha pasado, que están en espacios donde ni se pueden comunicar porque sus idiolectos vienen de distintos lugares de África, les impiden el comunicarse entre ellos, cuando se les entrega para poder estar vestidos ropa que se descartan por otros lados, como hemos visto nosotros a personas con ropas deportivas que han sido eliminadas de distintos clubes, de alguien que ni sabe lo que tiene puesto? Eso es lo que queremos para la sociedad nuestra. Y por tanto lo que hay que hacer es que medidas como esta no se eliminen, no se deroguen. Y lo digo en Ceuta, estando a mi lado, como digo, el máximo representante institucional, y estoy convencido que, primero, de su gobierno, sin duda, debiera ser de todos los miembros de la corporación y de toda la comunidad de Ceuta, ¿no? Porque esto no es que hay un problema y me lo quito de encima. Esto es creer realmente si es justo que haya una respuesta al interés superior del menor y a los derechos humanos, y eso es lo que ha hecho el presidente del Gobierno de España, que por cierto no es ni de Canarias, ni de Ceuta, ni de Melilla, es de Madrid. Lo digo porque luego hay otros en Madrid que dicen que defienden los derechos humanos y lo que hacen es llevarnos al Constitucional, cerrar recursos a donde íbamos a enviar menores solicitantes de asilo y poner todos los palos en las ruedas. Sí, estoy hablando de Isabel Díaz Ayuso y estoy hablando de ayuntamientos del Partido Popular, que daban licencia sin ningún problema cuando quienes llegaban eran menores que venían de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y iban a buscarlos en guaguas, como decimos en Canarias, en autobuses, y sin embargo cuando los que llegaban eran menores que también huían de conflictos bélicos, automáticamente ya habían todos los impedimentos de carácter técnico, jurídico y de cualquier naturaleza para impedir una respuesta humanitaria, ¿no? Y Pedro Sánchez de Madrid, no es ni de Ceuta, ni de Melilla, ni de Canarias. Sí, yo quisiera preguntarle por la cesión de suelo militar, que su ministerio es el pagador, digamos así, de ese suelo. Si se va a poder adelantar fechas para conseguir que antes de 2027 eso sea una realidad y pueda trasladarse al terreno. Bueno, realmente el pagador en el Gobierno de España y en todos los gobiernos es siempre el Ministerio de la Consejería de Hacienda, ¿no? El resto lo que hacemos articulamos mecanismos, y el Ministerio de Política Territorial sí que tiene una labor de bisagra entre los distintos ministerios y de coordinación con ellos, ¿no? Y bueno, hoy no hemos hablado específicamente de este asunto, tanto en Ceuta y en Melilla hay esa petición para poder destinarlo, por ejemplo, al derecho constitucional de la vivienda, y bueno, le he dicho al presidente de Ceuta y en su momento también se lo dijimos hace recientemente, pocas semanas, al de Melilla, que estaremos en disposición de hablar con el Ministerio de Defensa para que esto se pueda materializar. Pero más no puedo decir, hoy está también la ministra de Defensa aquí, y la voluntad es poder tener el máximo de los suelos, y el Gobierno de España ha hecho una propuesta de vivienda importante a las comunidades autónomas en la última conferencia de presidentes,